Hemos venido hablando de las principales heridas del ser humano. Ya hemos visto la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de traición. Nos queda pendiente la herida de injusticia que vamos a tratar hoy y la última es la herida de vergüenza. Cada una es bien interesante. Y el ser humano hemos venido viendo que no solamente por vivencias propias en su niñez es herido de una u otra forma. Estamos en un mundo caído donde somos imperfectos, entonces venimos heridos, pero también pueden venir por que hayan quedado concentradas en el código genético o en la memoria transgeneracional por 4 o 5 generaciones atrás que sufrieron las mismas heridas y quedaron impregnadas y se heredan. Se hereda el sentimiento, se hereda la herida, se hereda la consecuencia de trauma, de bloqueo, etc. Pero también es importante, y siempre hago claridad de lo mismo, que a veces el niño, hemos dicho que cuando es en vivencia propia, no que viene transgeneracionalmente, sino en vivencia propia, son heridas de niñez, a veces no son reales, pero el niño sí las tomó como reales. Entonces, a la luz de esta claridad que siempre trato de hacer antes de tratar cada herida, pido al Espíritu Santo que traiga a conciencia lo que está guardado en el subconsciente, ya sea transgeneracional, ya sea de vivencia propia o ya sea de creencia propia, si no haya sido como tal real vulnerado el derecho del niño, para que haya libertad. Esa palabra de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, cada vez me convenzo que tiene un ámbito de aplicación muy amplio, muy amplio, porque cuando uno hace conciencia es el gran paso hacia la libertad. Entonces vamos a mirar, en el área de injusticia partamos de qué es justicia. Y en ese orden de ideas voy a tomar una definición. Hay muchas, voy a tomar solamente una. Entonces la justicia es la apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos y el mérito de cada uno. Por tanto, la persona que sufre de injusticia es aquella que no se siente apreciada o respetada en su justo valor o que cree no recibir lo que merece. Casi siempre hemos visto que interpretamos cuando decimos injusticia es que no se me ha dado lo que merezco o lo que necesito o a lo que tengo derecho, pero resulta que hay personas que inconscientemente, mucho de lo que voy a hablar no lo tomamos a nivel consciente, sino inconscientemente tomamos las acciones de las características que vamos a ver de cuando una persona tiene la herida de injusticia. Pero ¿a qué voy? Que hay personas que al contrario se sienten injustas si están recibiendo más de lo que ellas creen que merecen. La mayoría de personas es que creen que reciben menos de lo que merecen, o es así, o sea, es real. Pero hay otras personas que esta misma herida de injusticia aplica cuando dicen no, estoy recibiendo demasiado para lo que realmente merezco. Entonces, a la luz de esto, vamos a continuar. Generalmente, esta herida de injusticia cuando es propia, cuando es de vivencia propia o creencia propia, como hemos visto que de pronto el niño la percibió así, pero no fue tan real ese hecho, se presenta entre los 3 a 5 años de vida y generalmente tiene que ver mucho, es el progenitor del propio sexo. En cada una de las heridas que hemos estado viendo, siempre hay un progenitor predominante en generar esta herida. Entonces, por ejemplo, la herida de traición generalmente es el progenitor del sexo opuesto el que genera la herida. Acá la injusticia generalmente no es un parámetro tácito 100%, sino es el progenitor del mismo sexo que le exige mucho al niño o el niño se siente muy exigido. Bien sea porque su progenitor es rígido, es duro, es exigente, porque muy posiblemente con él fueron igual, o por el contrario, porque ve tantas habilidades en el niño, tantas cualidades que sobresalen, que muchas veces en su calidad de amor, de que vamos a explotarle o a cultivarle estas características, cualidades tan bonitas que tiene el niño, le exigen más de la cuenta. Y el niño no tiene la edad mental ni emocional para dar ese tope. Entonces se genera la herida de injusticia. Esas son las
lo más común que se puede encontrar en cuanto a la génesis de esa herida de injusticia. ¿Por qué el niño se siente? Una de las cosas por las cuales el niño se siente tratado injustamente, acuérdense que veamos que cuando el niño tiene menos de 5, otros autores dicen que menos de 7 años, él no tiene la capacidad de discernir lo que es bueno ni lo que es malo, o sea, o de que algo es real o algo no es real. Él no tiene esa capacidad de que algo sí es cierto o no es cierto. Pero entonces por eso el niño muchas veces asume ciertas situaciones como heridas porque así las ve, él no tiene esa capacidad de discernimiento. Entonces, ¿qué es una de las cosas que también pega aquí, aparte de lo que acabo de decir? Que muchas veces al niño se le reprime, él no puede manifestar su integralidad, porque el padre es muy rígido por los padre o madre, pero pues sobre todo en esta herida, el progenitor del mismo sexo, le exige demasiado al niño, no le permite ser el mismo, porque no, ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir el jefe? O no es el parámetro de acuerdo a nuestra cultura o de acuerdo a nuestra religión, y no le permite ser el mismo. Y el niño asume esto como una injusticia. Como decíamos, si el papá o la madre en su defecto es una mamá fría, que no expresa sus sentimientos, muy exigente, rígida, se va a generar esa herida de injusticia, pero generalmente ese papito o esa mamita también ha sufrido de lo mismo. Fue criado de esa manera, con críticas frecuentes, con severidad, con intolerancia al propio niño, etcétera, etcétera. Es decir, el padre también viene con esa herida de injusticia. Entonces no solamente la está transmitiendo a su hijo con la enseñanza de lo que él también recibió, sino genéticamente de lo que son las heridas del linaje. Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia ya en la persona, ya como tal en su edad adulta o en su adolescencia, en su juventud? Que la persona se ponga una máscara de rigidez, la persona se vuelve, acuérdense que decíamos que la máscara de la persona con herida de traición, por ejemplo, era la máscara del controlador. La característica es, necesito controlar todo para, en lo posible, protegerme de que me traicionen. Acá, ¿cómo se protege la persona que tiene herida de injusticia? Se protege mediante una máscara de rigidez. Rigidez en sus acciones, rigidez en su exigencia hacia sí mismo, rigidez en su exigencia hacia los demás, pero también rigidez en su fisonomía. El rígido tiende a ser perfeccionista porque se vuelve tan rígido que eso, la consecuencia inherente es que llega a ser perfeccionista. De igual forma, en su cuerpo se nota esa perfección. Entonces andan rígidos, andan derechitos, su cuerpo en general es bien proporcionado, bien sea flaquito o bien sea gordito, pero es proporcionado. Les fastidia, es algo, les fastidia tener barriguita, o sea, no se lo permiten, no se toleran esa parte. Entonces el cuello erguido, rígido, mentón alto, esas son características que ve uno en las personas que traen heridas de injusticia. Y también las características que voy a describir a continuación, complementando las que ya he dicho, si la persona se ubica en que tiene la gran mayoría de estas características es porque la herida de injusticia es profunda, es fuerte. Si son cosas leves, pues tiene la herida, o sea, todos venimos heridos de una u otra forma, porque como decía al principio, estamos en un mundo caído y de hecho venimos en un proceso de sanidad y de restauración continuo. Entonces, pero esa parte sí quería aclararla. Si se identifica con todas las características la persona, es porque realmente tiene que trabajar más profundamente con Dios en la sanidad de este tipo de herida. Entonces miremos otras características que tienen las personas con esta herida. No le gusta tener problemas, o sea, los evita a toda costa. Y si los tiene, es decir, no es una persona conflictiva en sí, trata de quitarlos o solucionarlos a toda costa. Pero adicionalmente es excesivamente optimista, o sea, no solamente es optimista, sino es excesivamente optimista. Él como tiene su máscara de rigidez, todo está bien. Todo está funcionando bien, todo está bien en la vida, todo lo que está pasando es leve, no le da mayor trascendencia. Es una característica propia, esto no es bueno ni malo, es una característica propia que a medida que la persona va sanando se van equilibrando muchas situaciones para que cada cosa caiga en el equilibrio perfecto. Entonces,
Otra característica importante es que en cuanto a los problemas, él trata de solucionarlas, la persona con esta herida trata de hacer lo posible por solucionarlas él mismo, de no pedir ayuda. El pedir ayuda es el último recurso. De hecho, también le cuesta trabajo delegar. Recuerden que cuando veíamos la herida de traición al controlador, también le cuesta trabajo delegar, pero porque quiere tener el control de todo para protegerse de la traición. En cambio, acá la persona con herida de injusticia también tiene esta característica, pero ¿por qué? Porque de controlar todo, pero porque es perfeccionista. Entonces, si no lo hace él, nadie lo puede hacer tan bien como él lo hace. Es lo que consciente o inconscientemente. Entonces, esta parte de perfección le genera problemas no solamente a la misma persona, sino a los que están alrededor de él. Y adicionalmente, como se exige tanto a sí mismo, porque no solamente le exige a los demás perfección, sino que el principal por donde empieza es consciente o inconscientemente, es exigirse a sí mismo. Entonces tiene acostumbrados también a los demás a tener un estándar tan alto que hace que los demás inherentemente le exijan más. Es una arma de doble filo, si lo podemos decir así, o causa-consecuencia bidireccional, en el cual la persona se exige tanto que finalmente atrae o genera que los demás también le terminen de exigir tanto. Y algo también muy típico de las personas con esta herida es que aborrecen la autoridad, pues como fueron vulnerados o se creyeron vulnerados cuando niños por la autoridad que era su papá o su mamá. Estas personas tienen problemas con la autoridad, no les gusta la autoridad, les cuesta trabajo obedecer la autoridad, porque cuando chiquito aprendió que le impusieron que la autoridad, su papá, su mamá, en menor efecto ya lo que es un profesor o algo, o una abuelita o un abuelito, etcétera, es que la autoridad siempre tenía la razón, así fuera justo o injusto, siempre tenía la razón y tenía que acatarla. Entonces, inconscientemente esa persona genera un rechazo a la autoridad. Y de hecho, cuando está ante una autoridad y cree que tiene la razón, se justificará y la luchará y la peleará hasta que se le dé la razón. O sea, ahí no solamente tiene doble génesis, uno que le fastidia la autoridad, sino dos que por sí mismo, por su misma idiosincrasia, siempre quiere tener la razón. Pero voy a entrar a una parte muy importante que yo diría que es de las cosas que el Espíritu Santo más quiere tratar de sanar hoy. Y es que el mérito es importante para el rígido. Para él merecer es obtener una recompensa por una buena actuación. Es decir, por el hacer, no tanto por el ser